Hoy en Visión Rural hablaremos sobre los manglares, bosques donde predominan los árboles de mangle. Conoceremos sus características y cómo estos ecosistemas brindan innumerables beneficios, tanto ecológicos como económicos a las comunidades que viven a su alrededor. Guatemala es un país geográficamente pequeño, sin embargo, esto no limita toda la riqueza natural existente. Los bosques con que cuenta Guatemala son variados, y dentro de estos están los bosques de mangle o conocidos comúnmente como manglares. Los manglares son bosques donde predominan los árboles de mangle, los cuales crecen en playas lodosas y en las tierras bajas que se inundan cuando suben las mareas y a orillas de algunos ríos que desembocan al mar. Pues los manglares son árboles básicamente muy especializados que crecen donde ningún otro árbol crece. Cabalmente están en una zona donde se junta el agua del mar con tierra firme y eso crea condiciones muy específicas, idóneas para este tipo de árbol, muy bien adaptados, con características únicas y que sirven de base para la vida marina como de tierra firme. Además de que es un refugio de vida silvestre muy importante donde hay procesos de reproducción de diversas especies, tanto a nivel marítimo como a nivel de aves migratorias. Hay aves tanto locales como aves migratorias. Tenemos una alta presencia de aves migratorias en este tipo de ecosistemas, tanto como áreas de manglar como en los otros ecosistemas de humedales que están cercanos al manglar. Los arrecifes de coral dependen mucho de este tipo de ecosistema, ya que las aguas que vienen de tierra firme por los ríos, pues primeramente el manglar le sirve como un primer filtro para llegar al mar y todos los sedimentos pues se quedan en el manglar y toda la vida que encontramos en el arrecife, pues una muy buena parte es beneficiada por la presencia del manglar. Los manglares producen gran cantidad de hojarasca que fertiliza las aguas costeras. Son verdaderas guarderías e incubadoras, pues entre sus raíces y en el sedimento crecen algas, gusanos marinos, camarones, cangrejos, ostras y caracoles. Estos viven de la hojarasca y de la materia orgánica en descomposición suspendida en el agua y que a su vez sirven de alimento para peces, aves, reptiles, mamíferos, entre otros. Dentro de los manglares también encontramos fauna que no podemos encontrar en otros lados, que es muy específica. En cuanto, por ejemplo, hábitats o nichos ecológicos, podemos encontrar una gran gama de especies de peces, crustáceos, camarones, en donde los manglares les sirven como refugio en sus primeros estadios de vida. Ya les mencionaba que, por ejemplo, en el tema de los camarones, el camarón viene del mar y viene a desovar en el área manglar. Las raíces que ya les explicaba, es ahí donde viven estos camarones, que sirve como una casa, ¿verdad? Donde ellos están, les sirve de protección contra otros peces más grandes. Y pues cuando llega ya su momento para emigrar al mar, pues se van a alta mar. Mientras eso pasa, estas larvas de camarón sirven de alimento para los peces, para aves. Lo que sucede es que mucha gente es por facilidad, por menor inversión, pero el costo que esto tiene desde el punto de vista ambiental es muy alto. Y entonces ese es el balance que tenemos que tener, que es mejor trasladar esa producción, que es importante, pero no necesariamente destruyendo el área manglar,
sino conviviendo, porque ese es un tema que definitivamente hay un vínculo ahí especial, porque es una zona de reproducción que después van a ser trasladados o capturadas algunas de esos especímenes y trasladados a esas zonas de reproducción que después sirve para la comercialización. Los manglares son ecosistemas reconocidos por la protección que brindan en las zonas costeras. Protegen de las tormentas y marejadas, disipando la altura y energía de las olas y minimizando el impacto de vientos fuertes. También regulan las inundaciones y erosión, reteniendo excesos de flujos de agua y sedimentos. Juega un papel muy, pero muy importante también en la defensa del mismo territorio, porque está en una zona de transición entre la parte marítima y la parte terrestre. Entonces juega un papel ahí de amortiguador, digamos, en el tema para poder que el mar pues, no provoque los daños que hemos visto en otras acciones cuando suceden, ahora que el cambio climático pues, ha impactado muchas zonas costeras a nivel mundial. Los manglares juegan un papel fundamental para impedir pues, que los daños sean tan fuertes como sucede cuando no hay ese tipo de cobertura. Los manglares, por su ubicación geográfica, están sujetos a ser afectados negativamente por actividades del hombre. Y a pesar que la ley forestal protege este tipo de bosque, en la práctica es difícil controlar las actividades humanas que en una u otra manera afectan la cobertura forestal. Todas esas áreas, todo el cambio de uso de la tierra por temas de turismo, un turismo desordenado, donde quitan el manglar, ponen chalet, ponen hoteles, el cambio de uso de la tierra también por las mismas comunidades que a veces cortan el manglar, establecen sus viviendas ahí y ojo con eso porque al final los manglares sirven como esponja, evitando toda una serie de eventos o fenómenos naturales que se dan y que de alguna manera pues crea una barrera para el ser humano para evitar que sea afectado por estas situaciones. Sin embargo, al momento de quitar el mangle y poner una casa, en cualquier momento el agua va a reconocer sus áreas y esas pues son áreas muy críticas en cuanto a temas de inundación se refiere. Entonces afectamos el manglar, le ponemos amenazas, pero de igual manera también nos ponemos en riesgo nosotros como seres humanos. Otro de los problemas que actualmente afecta a los manglares es la tala inmoderada para la ampliación de la frontera agrícola-ganadera, la tala para leña, carbón vegetal, postes de cerca y la destrucción ocasionada por desarrollos turísticos urbanos mal planificados. Bosques que pueden ser muy amenazados, intervenidos, pero que tienen la capacidad de reponerse muy fácil. Sin embargo, todo tiene un límite, ¿verdad? Pero debido a esto, su mayor amenaza pues somos nosotros como seres humanos al hacer muchas actividades alrededor y dentro de estos ecosistemas, tanto así que a veces, por ejemplo, con el simple hecho de cambiar el caudal de un río y entonces la llegada del agua dulce a estas áreas pues evita que haya un balance dentro de las aguas que vienen del mar con las aguas que vienen de tierra firme. El tema de la agricultura extensiva que a veces de una u otra manera afecta. El tema, por ejemplo, de pastoreo, todo el tema de agropecuario que hay en el área, producción de ganado. Muchas veces está el ganado ahí y no definen bien los límites, que es lo que pasa, que entra al área manglar, se come la regeneración natural. La regeneración natural me refiero a los árboles pequeños que ahí están creciendo y son muy apetecidos por el ganado por el simple hecho de que tienen sal, entonces que de igual manera les sirve al ganado. El manglar se caracteriza por el intrincado laberinto de árboles y raíces que son en realidad una masa forestal ordenada que crece en bandas, según su distinto grado de resistencia a las inundaciones periódicas de las mareas y por lo tanto a la sal. Los manglares tienen la peculiaridad de que tienen raíces muy diferentes a los árboles que nosotros comúnmente vemos, por ejemplo, de un pino, de una ceiba. Los manglares, sus raíces, ustedes los ven ahí parados que están así, pues cabalmente son sus raíces lo que ustedes ven. En este caso es de la especie Rhizophora mangle, que es mangle rojo, como comúnmente se le conoce en el área local. Árboles característicos que están a orillas de las fuentes de agua.
ríos, lagunas costeras o incluso frente al mar. Y una de sus características del por qué tienen este tipo de raíces es básicamente porque es una adaptación que le sirve al árbol para no caerse. Es básicamente como su ancla, donde se detiene, si viene un aire pues le hace contrapeso, si son mareas fuertes de igual manera, entonces le sirve como un anclaje, una forma de que el árbol se agarra. Y si se dan cuenta, entre los canales están todos los árboles pegados uno al otro, con las raíces unidas. Eso es porque mientras más unidas estén, le dan un mejor soporte, ¿va? Ya que estos árboles están en fango, entonces no hay tierra firme donde ellos se puedan sujetar, en cualquier momento se dan la vuelta, pero mientras más unidos estén, mejor resistencia tienen estos tipos de árboles. Entre las nuevas alternativas que el INAF trata de impulsar se encuentran los incentivos forestales para pequeños poseedores de tierra, con los cuales se busca apoyar la conservación y restauración de los bosques de manglar en áreas de reserva de la nación que están a favor de las comunidades y personas individuales, con la finalidad de poder ampliar las áreas de protección y de recuperar todas aquellas que ya no cuentan con bosque. En las últimas décadas se ha establecido pautas para el uso y la conservación de los manglares, entre las cuales está el impedir que siga su deforestación, evitar la contaminación de los ríos y lagos que los alimentan, así como ayudar a reforestar las áreas ya degradadas por el hombre. Algunos de los manglares tienen mayor capacidad que otros, entonces no es lo mismo que hablemos de reforestar con mangle rojo que con mangle negro. Mangle negro es una de las especies que más tolerancia a la sal tiene, mientras que el mangle rojo no. Mangle rojo tiene mayor tolerancia, por ejemplo, al tema de inundaciones, mientras que el mangle negro no. Entonces tenemos que ver toda una serie de situaciones técnicas en el campo para definir, ahora sí vamos a reforestar. Para poder recuperar un área tenemos que estar muy seguros de qué es lo que vamos a hacer, porque si no sería un trabajo en vano. Primero, tenemos que identificar el área. Segundo, tenemos que ver que haya toda una cuestión de agua, que haya entradas y salidas de agua, que haya agua dulce, que haya agua salada, de ver la salinidad. Los manglares pues tienen tolerancia a la salinidad, sin embargo hay hasta cierto punto donde si la salinidad es muy elevada, los manglares simplemente no crecen. Entonces tenemos que ver toda esa serie de aspectos del campo para poder entonces decir, vamos a reforestar. En caso de que se hayan interrumpido todo el ciclo del agua o interrumpido los ríos, los mares, tenemos que primero recuperar eso de esa zona. O sea, empezamos a hacer todo un trabajo técnico en el cual la única finalidad es regresar el agua a esa zona. Porque si no es así, simplemente, aunque hagamos lo que hagamos, el mangle ya no se va a volver a recuperar. Con el objetivo de recuperar la cobertura del mangle, el Instituto Nacional de Bosques, con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, realiza jornadas de reforestación en áreas degradadas o sin cobertura de manglar, cuyas características son únicas. Tanto en los programas de incentivos como el PINFOR y como el PINPEP, no se consideró el tema manglar por el tipo de propiedad de la tierra en esas zonas. Entonces muchas de las áreas son áreas también del Estado, reservas del Estado. Y entonces, sin embargo, eso no quiere decir que no deban ser sujetas a manejo forestal, a recuperar esas áreas, a incrementar la cobertura en esa zona, sabiendo el potencial y también el impacto que esto tiene, no solo para como estamos hablando, las poblaciones que viven alrededor, sino también para toda la sociedad.